El origen de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene sus orígenes arraigados en el ministerio de Jesucristo y en la obra misionera de los apóstoles en las primeras décadas del primer siglo. Su desarrollo se produjo en el contexto del Imperio Romano, atravesando transformaciones políticas, sociales y teológicas que moldearon su estructura jerárquica, doctrinal y litúrgica. A continuación, exploramos las principales fases que marcaron la fundación y crecimiento de la Iglesia Católica hasta el establecimiento de su sede en Roma. Si has llegado hasta aquí es porque quieres saber más de Dios y su Iglesia. Suscríbete al canal. 1. Fundación por Jesucristo y los apóstoles. Según la tradición católica, Jesús de Nazaret inició su ministerio público alrededor del año 30 después de Cristo, predicando el reino de Dios, realizando milagros y formando un grupo de discípulos, entre los que destacaban los 12 apóstoles. Historia de la Iglesia Católica. Durante la Última Cena, Jesús instituyó la Eucaristía y dio autoridad a los apóstoles para continuar su misión, una promesa que tendría un impacto central en la identidad de la Iglesia naciente, Jesús. Después de la muerte y resurrección, según se narra en los Hechos de los Apóstoles, el grupo comenzó a predicar en Jerusalén, expandiéndose a otras ciudades y llegando a los gentiles convertidos. Pedro, considerado el primer papa por la tradición católica, y Pablo de Tarso fueron figuras claves en este proceso misionero y en la estructuración de las primeras comunidades cristianas, Iglesia Católica. 2. La Iglesia primitiva en el Imperio Romano. La Iglesia primitiva en el Imperio Romano experimentó un crecimiento notable en medio de la diversidad cultural y la frecuente hostilidad. Tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús y se expandió gradualmente, atrayendo tanto a judíos como a gentiles y desarrollando su identidad. Las autoridades romanas, preocupadas por el orden y el culto imperial, desataron una intensa persecución contra los cristianos. A pesar de los desafíos, la Iglesia floreció, impulsada por una comunidad fuerte, el mensaje de salvación y una fe inquebrantable. Líderes como Pablo fueron cruciales para la expansión a través de sus viajes y escritos. La historia de la Iglesia primitiva en el Imperio Romano es un testimonio de la resiliencia y el poder transformador de sus ideas en un contexto imperial. ¿Qué aspecto de esta historia te interesa más? 2.1 Comunidades cristianas y persecuciones. Las primeras comunidades cristianas se organizaban en pequeñas reuniones domésticas, donde celebraban el bautismo, la Eucaristía y la lectura de las Escrituras. La falta de templos propios hizo que las casas de algunos creyentes fueran el principal lugar de culto. Pronto surgieron tensiones con las autoridades judías y romanas. Los cristianos fueron acusados de subvertir las costumbres romanas y de no participar en el culto a los dioses paganos, lo que resultó en ciclos intermitentes de persecución. Historia de la Iglesia Católica. 2.2 Expansión geográfica. La difusión del Evangelio por parte de Pablo y misioneros como Bernabé, Timoteo y Tito llevó el cristianismo a regiones como Asia Menor, Grecia e Italia. La carta de Pablo a los romanos, escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo, da testimonio de la presencia de una comunidad cristiana en la capital del imperio, aunque todavía minoritaria y sin una estructura centralizada. Historia de la Iglesia Católica. 3. Sucessão apostólica e consolida da autoridade. A doutrina da sucessão apostólica sustenta que os bispos atuais podem tracar sua autoridade até os apóstolos, numa linha ininterrupta de consagrações e ensinamentos. Esa crenca foi fundamental para legitimar a jerarquía episcopal e, en especial, a primacia do bispo de Roma, considerado sucesor de São Pedro. 3.1 Importancia de Roma. Roma era o centro político do imperio, com influencia cultural e jurídica. Nas transformações internas da Igreja, o bispo de Roma ganó prestigio por diversos motivos. Martirio de Pedro e Paulo en Roma, consolidando a memoria apostólica na cidade. Proximidade com as autoridades imperiais, posibilitando certa protecao e diálogo. Reconhecimento pela antiguidade das comunidades romanas, consideradas fundadas directamente pelos apóstolos. 4. Reconocimiento oficial y cristianización del imperio. La transición del cristianismo de una secta marginada a una fuerza dominante en el Imperio Romano es uno de los capítulos más fascinantes de la historia. Este proceso, marcado por convulsiones políticas y culturales, culminó con su oficialización y profunda influencia en la sociedad de la época. 4.1 Edicto de Milán, 313.
El año 313 después de Cristo representa un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Bajo el gobierno del emperador Constantino, la religión cristiana dejó de ser blanco de una persecución sistemática y alcanzó un estatus de tolerancia oficial en todo el Imperio Romano de Occidente. Contexto político. Constantino, buscando consolidar su poder y unificar el imperio después de años de conflictos internos, notó la creciente influencia de los cristianos. Se cree que su conversión al cristianismo, aunque gradual y con motivaciones posiblemente complejas, jugó un papel crucial en la promulgación del edicto. La famosa visión antes de la batalla del Puente Milvio, 312 después de Cristo, interpretada como una señal divina cristiana, es un acontecimiento central en esta narración. Condiciones del edicto. El Edicto de Milán, en realidad una carta emitida conjuntamente por Constantino y Licinio, emperador de Oriente, declaraba la libertad de religión para todos los ciudadanos del imperio, incluidos los cristianos. Este decreto fue más allá de la simple tolerancia, permitiendo a los cristianos practicar su fe públicamente, reconstruir iglesias y poseer propiedades sin temor a la confiscación o la represión estatal. Impacto inmediato. El Edicto de Milán trajo alivio inmediato a las comunidades cristianas, que habían sufrido décadas de persecución bajo emperadores como Diocleciano. La paz religiosa proporcionada por el edicto permitió al cristianismo expandirse y organizarse más eficazmente dentro del imperio. 4.2 El camino hacia la oficialización y el ascenso del cristianismo. Aunque el Edicto de Milán marcó un punto de inflexión crucial, la cristianización del Imperio Romano fue un proceso gradual que continuó a lo largo del siglo IV. Favor imperial. Después del edicto, Constantino mostró un favor creciente hacia el cristianismo. Concedió privilegios al clero, eximiéndolo de ciertos impuestos y servicios públicos, y financió la construcción de iglesias, como la Basílica de San Pedro en Roma. Aunque todavía se practicaba el paganismo, el apoyo imperial marcó un cambio significativo en el panorama religioso. Concilio de Nicea. 325 Constantino convocó el primer concilio ecuménico en Nicea para resolver las disputas doctrinales dentro del cristianismo, particularmente la controversia arriana sobre la naturaleza de Cristo. La intervención del emperador demostró su interés en mantener la unidad religiosa y utilizar el cristianismo como factor de cohesión imperial. El Credo de Nicea, resultante de este concilio, estableció doctrinas fundamentales para la fe cristiana. El reinado de Teodosio I, 379 a 395. La culminación de este proceso se produjo bajo el emperador Teodosio I. En el año 380 después de Cristo, el Edicto de Tesalónica declaró al cristianismo niceno la religión oficial del Imperio Romano. Otras religiones, incluido el paganismo romano tradicional, fueron consideradas ilegales y su práctica fue progresivamente reprimida. Los templos paganos fueron cerrados o convertidos en iglesias y los rituales paganos fueron prohibidos. Impacto a largo plazo. La oficialización del cristianismo tuvo profundas consecuencias para el Imperio Romano y la historia de la civilización occidental. El cristianismo se convirtió en una fuerza cultural, social y política dominante, dando forma a la moralidad, el arte, la filosofía y las instituciones de la época y de los siglos venideros. La Iglesia cristiana surgió como una institución poderosa, con influencia que se extendió más allá del ámbito religioso. 5. Estructura jerárquica y desarrollo institucional. El crecimiento y la consolidación del cristianismo en el Imperio Romano estuvieron acompañados del desarrollo de una estructura jerárquica y de instituciones que garantizaron su organización, la difusión de su doctrina y el mantenimiento de su unidad en medio de diversas influencias culturales y teológicas. 5.1 El papado y Roma. El surgimiento de la figura del obispo de Roma como papa, con una autoridad que trasciende su diócesis local, es un proceso complejo y gradual, enraizado en varios factores. Primado petrino. La tradición cristiana, basada en pasajes bíblicos como Mateo 16,18-19, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, otorgó a San Pedro, el primer apóstol, un rol de liderazgo entre los discípulos de Jesús. Como obispo de Roma, considerado sucesor de Pedro, el obispo romano reivindicaba una primacía de honor y, progresivamente, jurisdicción sobre las demás iglesias. Importancia histórica de Roma. Roma, como antigua capital del vasto imperio romano, poseía un prestigio histórico y político innegable. La Iglesia de Roma, situada en el corazón del mundo conocido,
Adquirió naturalmente una posición destacada y fue frecuentemente consultada sobre cuestiones doctrinales y disciplinarias. El papel de los obispos influyentes. Los obispos de Roma, como Leoni, siglo V, desempeñaron un papel crucial al afirmar la autoridad papal, defender la primacía romana en los concilios ecuménicos e intervenir en disputas teológicas en otras partes del imperio. El Tomus Leonis, su carta sobre la naturaleza de Cristo, fue fundamental para el Concilio de Calcedonia, 451. Desarrollo de funciones administrativas. A medida que la Iglesia crecía, la diócesis de Roma desarrolló una estructura administrativa eficiente para gestionar sus propios asuntos y comunicarse con otras comunidades cristianas. Esta experiencia administrativa contribuyó a su creciente influencia. Resistencia y cismas. El ascenso del papado no se produjo sin resistencia. Las iglesias de Oriente, como las de Alejandría, Antioquía y Constantinopla, la Nueva Roma, mantenían sus propias tradiciones y consideraban al obispo de Roma como primus inter pares, el primero entre iguales, pero no con autoridad jurisdiccional universal. Estas diferencias sentaron las bases para futuros cismas entre las iglesias de Occidente y Oriente. 5.2 Clero y laicos. La distinción entre clero y laicos, que se hizo más definida a partir del siglo IV, reflejaba la creciente complejidad de la organización eclesiástica y la especialización de funciones dentro de la comunidad cristiana. Clero. El clero, compuesto por obispos, episcopos, supervisores, presbíteros, presbiteroi, ancianos o sacerdotes, y diáconos, diaconoi, siervos, era responsable del liderazgo espiritual, administrar los sacramentos, enseñar la doctrina y organizar la comunidad. La ordenación, un rito específico, marcaba el ingreso al estado clerical y confería autoridad para ejercer estas funciones. Laicos. Los creyentes laicos constituían la mayoría de la comunidad cristiana. Su participación fue fundamental en la vida de la Iglesia a través de la oración, el apoyo material, el testimonio de la fe y la participación en los ritos litúrgicos. La distinción no implicaba una menor importancia de los laicos, sino más bien roles diferentes en la edificación del cuerpo de Cristo. Monacato. El surgimiento del monacato, a partir de los siglos III y IV con figuras como San Antonio en Egipto, representó una búsqueda de una experiencia más radical del Evangelio, a través de la renuncia a los bienes materiales, la soledad, la oración y el trabajo manual. Los monasterios se convirtieron en importantes centros de espiritualidad, de preservación del conocimiento, mediante la copia de manuscritos, y, más tarde, de evangelización y de enseñanza teológica. El monacato influyó profundamente en la espiritualidad cristiana y contribuyó a la formación de importantes líderes e intelectuales de la Iglesia. 5.3 Desarrollo de la doctrina. El desarrollo de la doctrina cristiana en los primeros siglos fue un proceso dinámico y complejo, marcado por debates, controversias y la necesidad de articular la fe cristiana en diálogo con la filosofía y la cultura de la época. Concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos, como el de Nicea, 325, Constantinopla, 381, Efeso, 431, y Calcedonia, 451, fueron momentos cruciales en la definición de la doctrina cristiana. Estos concilios, que reunieron a obispos de toda la Iglesia, buscaron resolver importantes controversias teológicas, como la naturaleza de la Santísima Trinidad y la Cristología, la naturaleza de Cristo, y formular credos que expresaran la fe ortodoxa. Patrística. El período patrístico, que se extiende aproximadamente del siglo II al VIII, fue fundamental para el desarrollo de la teología cristiana. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y los padres capadocios, fueron intelectuales y líderes eclesiásticos que, a través de sus escritos y predicación, interpretaron las Escrituras, defendieron la fe contra las herejías y elaboraron conceptos teológicos que dieron forma a la doctrina cristiana. Herejías y ortodoxia. El surgimiento de diversas interpretaciones de la fe cristiana, consideradas heréticas por la Iglesia naciente, impulsó el desarrollo de la doctrina ortodoxa, la doctrina correcta. Los debates con grupos como los gnósticos, arrianos y pelagianos llevaron a una articulación más precisa de los dogmas cristianos. Tradición y escritura. El desarrollo doctrinal en los primeros siglos implicó una interacción constante entre la Sagrada Escritura, la Biblia, y la tradición de la Iglesia,
las enseñanzas y prácticas transmitidas por los apóstoles. La tradición era considerada una guía esencial para la correcta interpretación de las Escrituras. Aunque el Concilio de Trento, siglo XVI, es un ejemplo sorprendente de desarrollo doctrinal en respuesta a nuevos desafíos, el concepto de desarrollo de la doctrina ya estaba presente en los primeros siglos de la Iglesia, impulsado por la necesidad de comprender y articular la fe cristiana en diferentes contextos históricos e intelectuales. La Iglesia siempre ha buscado permanecer fiel al depósito de la fe apostólica, tratando al mismo tiempo de comprender y expresar esa fe en formas que sean relevantes para cada época. Desarrollo de la doctrina. 6. Difusión e influencia cultural. La Iglesia Católica jugó un papel destacado en el desarrollo del alfabeto latino, la conservación de manuscritos clásicos y la fundación de universidades medievales. Los misioneros llevaron el cristianismo a otros continentes, estableciendo diócesis y seminarios que marcaron profundamente la historia de los pueblos de África, América y Asia. En resumen, la trayectoria de la Iglesia Católica, desde las semillas plantadas por Jesús hasta la vasta organización global que conocemos hoy, es una historia de fe, adaptación e influencia duradera. Si estás interesado en explorar más profundamente las raíces espirituales y la rica historia de la Iglesia Católica, suscríbete ahora al canal Dios de las Vibraciones Positivas y emprende este viaje de conocimiento y descubrimiento.